Hablar un poquito de lo que tiene que ver la recorrida, la campaña, ya prácticamente de lleno. Te vimos que estás activa en distintos lugares, obviamente gestionando, recorriendo en distintos puntos del departamento y siempre obviamente llevando el mensaje de Eduardo. Sí, hola Rami, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la verdad es que sí, estamos trabajando, si bien esto para nosotros es parte de lo cotidiano, porque no es solamente una campaña, venimos recorriendo el departamento y trabajando hace más de un año, así que por supuesto más que contenta y satisfecha con el apoyo que siempre tenemos del compañero, tanto de Eduardo como de la compañera Lucila, que son uno de los pocos referentes a nivel provincial y nacional que se acuerdan de que el departamento de San Cristóbal existe, ¿no? Y han decidido siempre mantener la misma posición y seguir con la llama del movimiento de Evita. Sí, por supuesto, por supuesto. Hoy desde otro lugar estamos trabajando independientemente y aparte de ser un movimiento social, tenemos una tarea política que hacer porque representamos a un sector y queremos sumar a muchos más, pero siempre dentro del movimiento Evita, por supuesto. Sos joven, pero tenés muchos años ya de trayectoria dentro de la política. ¿Cómo te tomas? ¿En qué momento? Bueno, en un momento en el que de alguna manera lo que me movilizan son las ganas, las expectativas de poder presentar una alternativa política en la provincia de Santa Fe, una serie de definiciones colectivas, no son definiciones individuales, que tomamos ya hace algunos meses, en noviembre del año pasado, anunciamos lo que íbamos a hacer, ¿no? En primer lugar, presentar listas locales en la mayor parte de las 150 localidades en las que tenemos un trabajo cotidiano, no un trabajo electoral cada 2 años, un trabajo de los 365 días del año, sea año electoral o no, que tiene que ver en parte con lo social, en parte con lo productivo, con lo laboral, y que requiere, entendemos nosotros, del salto a la política para llevar adelante sus objetivos. ¿Cuáles son esos objetivos? Convertir una provincia que es rica, que exporta, que genera divisas, en una provincia que también sea justa, ¿no? Una provincia con equilibrio demográfico, una provincia con equilibrio social, con justicia social, ¿no? Y quizás de ahí que el norte sea una de nuestras principales preocupaciones, y no lo digo ahora en campaña, vos sos testigo, este medio es testigo de que año electoral o no, nosotros transitamos la ruta de nuestro norte, trabajamos cotidianamente, donde mayor presencia tenemos, por ejemplo, de listas es el norte santafesino, con algunos altos, como por ejemplo el departamento de General Obligado, donde tenemos listas en todas las localidades, que es algo que muy pocos espacios políticos pueden decir que sostienen ese volumen de trabajo en una zona específica que es el norte santafesino. Un norte que, lo decíamos hoy en San Guillermo, en la presentación de la lista local, en sus 6 departamentos ha tenido una progresión demográfica negativa en los últimos 20 años. Y eso tiene que ver con que los indicadores sociales, los indicadores laborales, la falta de movilidad, de posibilidad de movilidad, los problemas en materia de atención de la salud han generado migraciones internas de muchos santafesinos y santafesinas del norte a los grandes centros urbanos de nuestra provincia, y hay que parar con esa sangría, ¿no? ¿Cómo se para con esa sangría? Con políticas bien concretas y con una reparación histórica del norte. La primera ley que presenté cuando fui diputado provincial en la provincia, en la legislatura, allá hace más de 10 años, o una de las primeras, si no la primera, fue una ley de reparación histórica del norte santafesino. ¿Qué estamos proponiendo hoy? Una serie de iniciativas que tienen impacto directo aquí en la región y en los 6 departamentos. Que el Ministerio de Producción sea un Ministerio de Producción de arraigo, que la agenda de ese ministerio no sea la de las capas más altas del complejo agroexportador, la de la Bolsa de Comercio de Rosario y de Santa Fe, sino la de ese enorme entramado productivo de pymes, de agricultores familiares, de empresas sociales productoras de alimentos, de cooperativas, de mutuales,
que hacen a esa riqueza provincial, pero que a veces cuando tomamos los números como un todo aparece, ¿no es cierto?, diluida en ese poderoso, ¿no es cierto?, esa poderosa actividad económica que tiene la provincia. La agenda tiene que ser la agenda de esos sectores. Esto no pasa hoy en la política y tenemos dirigentes políticos de los dos lados de la grieta que lamentablemente cuando tienen que definir algo en materia productiva y económica van corriendo al círculo rojo, van corriendo a la bolsa de comercio y se olvidan de consultar a los que con su esfuerzo y con su trabajo todos los días sostienen la riqueza de esta provincia. En materia de transporte, otro tanto. Nosotros planteamos 4 cosas bien concretas que tienen que tener un efecto, en algunos casos inmediato, sobre la situación que estamos viviendo en materia de transporte interurbana, que defino como crítica, y sobre todo en el norte. Una nueva ley provincial de transporte, la que tenemos de 1935, y es la que permite que haya permisos precarios en los lugares donde hay transporte público de pasajeros, que habilita que empresas privadas presten un servicio deplorable. En los lugares donde directamente no hay, como en gran parte del norte, una empresa provincial de transporte automotor que cubra, necesitamos solamente 50 unidades para cubrir todo el territorio provincial, sobre todo en los corredores que no son atractivos comercialmente para la empresa privada, que sea el Estado el que se haga cargo de permitir que los estudiantes, los trabajadores puedan ir y volver en el día de un destino a otro. Ayer estuve en Pozo Borrado, a 35 kilómetros de Tostado. Para ir a estudiar al profesorado, los pibes se tienen que ir a vivir de lunes a viernes a Tostado. Una cosa inconcebible, ¿no? En tercer lugar, que la Secretaría de Transporte deje de ser un ente meramente administrativo y se convierta en una Secretaría de Estado de Transporte que planifique todo esto que estamos planteando a través de estas iniciativas. Y en cuarto lugar, algo que para mí es fundamental y de lo que nunca voy a dejar de hablar, ni bregar, ni presentar iniciativas, tal es así que hemos logrado, con la lucha de muchísimos a lo largo y a lo ancho de la provincia, que vuelva el servicio de trenes de pasajeros entre Rosario y Cañada de Gómez y dentro de poco Santa Fe Laguna Paiva. Precisamente es eso, recuperar los trenes de pasajeros que alguna vez permitieron, entre otras cosas, que Santa Fe estuviera comunicada rápidamente con San Cristóbal con Tostado y Tostado con Chorotis en la provincia de Chaco. Y así en distintas otras rubros, ¿no? Para nosotros el arraigo es el motor de la reconstrucción federal y es lo que tiene que movilizar todas las políticas públicas. Hablabas un poquito de transporte, de una ley provincial ya vieja, de antaño. También se está buscando que se pueda sancionar a nivel nacional. No sé si estás al tanto y demás. Sí, bueno, a nivel nacional no solo eso, sino que además venimos bregando por tener una ley que establezca un reparto racional de los subsidios, ¿no? Hoy tenemos un reparto concentrado mayormente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que afecta indudablemente al transporte del interior del país. Por supuesto que no todo es lo mismo y distintas gestiones han tenido un acento distinto en ese reparto. La gestión Macri recortó el 75% de los subsidios al transporte del interior. La gestión de Alberto Fernández inmediatamente restableció esos subsidios que había recortado Macri al mes de haber entrado en gestión. Lamentablemente la pandemia hizo que no alcanzara y que el transporte entrara en crisis, pero efectivamente, y a nivel nacional también venimos presentando iniciativas que tienen que ver con el transporte, entre ellas también requiriendo la intervención nacional en un sistema de trenes de cercanía para toda nuestra provincia, ¿no? ¿Cristina? Bueno, Cristina, acabamos de tener una noticia que para muchos era una verdad de perogrullo, es decir, la inocencia de Cristina era obvia en esta causa y en otras que se están tramitando y que el único sentido que tienen es el escarnio, el ataque público, el intentar limar sus posibilidades electorales, pero que no se sostienen jurídicamente. Digo, la demostración de la famosa ruta del dinero acá era una causa sin pruebas, sin testigos, y bueno, y ahora sin imputado de alguna manera, o sin su principal imputada, se traslada tranquilamente a esta otra causa que tuvo una condena hace poco,
y donde lo dijimos cuando se produjo esa condena, ¿no? La del fiscal Luciani, esta causa mañana también. Esto al final del camino se cae a pedazos. ¿Por qué se cae a pedazos? Porque acusan a alguien por malversación de fondos, por gestión indebida del presupuesto, cuando técnicamente en nuestro organigrama el responsable de la gestión de presupuesto es el jefe de gabinete, y ninguno de los dos jefes de gabinete que transitaron esa etapa con Cristina aparecían imputados, ¿no? Entonces es ilógico, esa causa es ilógica, esto se va a caer al final del camino y va a pasar lo mismo con esa otra causa, pero en el medio está el escarnio, el ataque público y el uso político de la justicia, que es lo que se tiene que terminar a nivel nacional, ¿no? Ella dijo que no iba a ser candidata. ¿Pensás que esto puede llegar a abrir alguna nueva puerta? Yo creo que lo que abre es la necesidad de que el peronismo se ponga a laburar y que piense seriamente en revalidar liderazgos, en este caso electorales, a través de las PASO, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos sido, lo hemos hablado la última vez que vinimos, hemos sido férreos defensores de las PASO movilizan ideas, movilizan a la militancia, que es algo importante en el peronismo, y además generan volumen y atraen a otros sectores que si se elige una sola lista posiblemente no se sientan atraídos de participar de esa contienda, ¿no? No solo como electores, sino también como participantes, militantes, acompañantes y adherentes de alguna propuesta. Lo dijimos a nivel provincial también. Nosotros creíamos que había que ampliar, que frente a un escenario provincial donde una parte de la política había decidido ir de furgón de cola del macrismo, hablo del Frente Progresista, hay una parte del electorado que seguramente va a quedar huérfano y que va a buscar nuevas alternativas. Creíamos necesario tender puentes hacia ese electorado, acercar a distintos sectores que desde la izquierda, la centroizquierda, de lugares no tradicionalmente aliados al peronismo, podían formar parte de una misma propuesta, y así lo hicimos y cumplimos en el cierre de lista, que para nosotros nuestro primer triunfo es haber presentado lista en casi 150 localidades, haber presentado 18 de los 19 candidaturas a senadores y una lista poderosa, lista de diputados y diputadas provinciales encabezada por Lucila de Ponti, que es una lista integrada por jóvenes fundamentalmente, ¿no? Es una lista que tiene un promedio de edad 20 años menor que la lista, por ejemplo, que encabeza el gobernador de la provincia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la juventud no es un valor en sí mismo necesariamente, pero sí expresa que hay una lista donde hay jóvenes que cada uno en su comunidad, sin necesariamente tener algún lugar de representación institucional, hacen cosas para resolver problemas de sus vecinos, ¿no? Plantean la construcción de dispositivos de atención de adicciones en los barrios, atienden la emergencia en cuestiones de violencia de género y acompañan a las mujeres que atraviesan por una situación dolorosa para que puedan salir de su núcleo familiar y ser protegidas por el Estado, urbanizan barrios, bueno, producen alimentos a precios muy accesibles y saludables. Toda esa experiencia están volcadas en esta lista, nuestra lista de diputados y diputadas provinciales encabezada por Lucila de Ponti, ¿no? ¿Por qué decimos que no es un valor en sí mismo, pero expresa todo eso? Porque hay otras listas, ejemplo la del gobernador, que lo único que expresa es a una dirigencia política que está hace 40 años circulando por las oficinas públicas y que encontró en la legislatura, en una futura legislatura, un lugar para jubilarse, ¿no? ¿Nos va a encontrar a todos unidos, más allá de esto que está diciendo, después de las PASO? Digo, el peronismo. Parece que del otro lado hay una interna mucho más áspera. Lo que pasa es que la diferencia entre un proyecto político, el del peronismo y sus aliados, con una perspectiva clara, con divergencias, con matices, con acentos, con, como decía Perón, apresurados y retardatarios, pero con un sentido determinado, que es, como decía antes, intentar construir una provincia pujante, una provincia rica, en una provincia mucho más igualitaria, donde el trabajo, la producción, el mercado interno sean el norte, ¿no es cierto?, de esa provincia. Y por otro lado, un proyecto político de este Frente de Frentes, que lo dijimos cuando arrancó, lo único que los une es el antiperonismo, es ganarle al peronismo. No lo dice Eduardo Tognoli, lo dicen cada uno de sus protagonistas cuando se le pone un micrófono, ¿no?
cuando empieza a andar la carreta se notan las divergencias. ¿Cómo se van a juntar quienes hoy se acusan de narcotraficantes o de inútiles a través de los medios de comunicación? Esa es la pregunta, ¿no? Sí, como limar asperezas después. Decía recién Eduardo que hoy presentaron una lista en San Guillermo con Winnie Díaz a la cabeza. No sé si lo convocó Edu, si lo convocaste vos, pero ¿qué puede aportar? Justamente aprovechando que somos un medio departamental. Bueno, Emanuel, Winnie. Emanuel es un compañero que está trabajando hace mucho en el Movimiento Evita en San Guillermo. La decisión fue tomada de sus propios compañeros. Tuvimos varias reuniones donde decidimos que la cabeza de esta lista debía ser él. Por su participación, por su compromiso y aparte por sus ganas, por supuesto. Es un chico súper joven y que está trabajando muy bien. Quería destacar, aparte de esto, quería destacar lo que estaba hablando Edu, que nosotros en todas las localidades tenemos gente que se encarga de hacer estas tareas, como él nombraba, de la contención. Tenemos talleres, tenemos apoyo escolar, tenemos las chicas que están trabajando en los clubes, para que los chicos no estén en las calles. Es una de las formas que todo esto lo hacen a pulmón. Esto es militancia pura. Ustedes aquí en San Cristóbal abrieron sede aquí en Pueyrredón en 1400, por si alguien los quiere encontrar. Sí, por supuesto. Acá tenemos la sede y en 21 localidades del departamento también hay compañeros trabajando con las puertas abiertas, dispuestos a darle una mano a quien lo necesite. ¿Es tu última visita antes de las PASO aquí al departamento? ¿Tenés pensado volver? ¿No lo sabés? No lo sé. Es una provincia muy grande, la provincia de Santa Fe. Intentamos al menos en los 19 departamentos, así como lo hacemos cotidianamente, hace poquito habíamos estado, en el marco del proceso electoral, estar, ¿no? Y no solo en las cabeceras de departamento, como bien decía Anto recién, sino visitar otras localidades, y sobre todo con este mensaje, ¿no? El arraigo tiene que ser el gran motor de la reconstrucción de la provincia de Santa Fe. Sin arraigo, y eso se lo digo siempre a los rosarinos y a los santafesinos, a quienes viven en los grandes centros urbanos, sin arraigo en el interior profundo de la provincia, los problemas de seguridad pública, los problemas de hacinamiento, los problemas de falta de acceso a la vivienda, de falta de servicio público en los grandes centros urbanos no se van a solucionar. No porque uno identifique o quiera echarle la culpa a quienes con todo derecho van a buscar un destino distinto a esas grandes ciudades como los responsables de eso, pero sí porque el desequilibrio demográfico plantea una mala vida para los santafesinos y las santafesinas. Tenemos que pensar seriamente en volver al campo, a la ruralidad, pero para eso hay que industrializarla, tiene que generar trabajo. Nuestro modelo de desarrollo productivo se ha ido convirtiendo cada vez más en un modelo con campos sin campesinos, ¿no? Y producción sin productores. Entonces necesitamos hacer cada vez más grande ese entramado productivo desde abajo, que incluya, que genere trabajo y que genere la posibilidad de quedarse en el lugar donde uno nació para construir un futuro, ¿no? Y para eso también que puedan disponer los jóvenes de unidades educativas, terciarias, universitarias. Venimos proponiendo hace tiempo una universidad para el norte de la provincia de Santa Fe, con sede sí en Reconquista, pero con aulas radiales y subsedes en los 6 departamentos del norte, que permita que quienes quieran estudiar determinadas carreras universitarias que solo se consiguen en Rosario, en Santa Fe, en Rafaela, en Córdoba o en Resistencia o en Corrientes, puedan tenerlo más cerca aquí de la mano, y que genere que el día de mañana esos mismos jóvenes se puedan quedar como médico, como docente, como abogado en sus localidades y no emigren, ¿no? La última, 3 palabras que te diferencian a vos como candidato del resto. Prefiero hablar en colectivo, somos una fuerza política que todo el tiempo está pensando en tender puentes, en ampliar, en solucionar los problemas cotidianos de nuestro pueblo desde una perspectiva de una convocatoria amplia, ¿no? Las transformaciones para nosotros, la historia del peronismo así nos lo enseñó, se hacen de la periferia al centro y de abajo hacia arriba, cito en este caso al Papa Francisco, y nosotros venimos de ahí, de esos lugares. Venimos de esos lugares, pero tenemos una larga experiencia legislativa, en mi caso, y otros compañeros en los territorios ejecutivas, de resolver los problemas de
de la comunidad. Y Santa Fe tiene muchas, ¿no? Y necesita de una convocatoria amplia. No se puede hacer política en círculos. El cierre lista que vimos hace 3 semanas en la ciudad de Santa Fe es la expresión de una política que ya está, que se agotó y que necesita de un recambio. Bueno, nosotros nos proponemos como parte de un recambio generacional, pero también de ideas y de ganas y de energías.